Meditaciones sobre el Padre Nuestro. Introducción. En el capítulo 9 de su Evangelio, refiere San Lucas un pedido muy interesante hecho a Jesús por uno de sus discípulos. El Señor había estado orando. Tenía la costumbre de hacerlo constantemente. Algunas veces, refieren los evangelistas, pasaba noches enteras en oración. En aquella ocasión, los apóstoles se le acercaron y uno le suplicó: «Señor, enséñanos a orar». En apoyo de su ruego, citó el ejemplo del Bautista. También éste había enseñado a orar a sus discípulos. Todos los maestros espirituales tenían costumbre de hacerlo. Orar no es cuestión de poca monta. Todas las cosas se pueden hacer bien o hacerse mal. No da lo mismo lo uno que lo otro. Pero esto de dirigirse a Dios, de ponerse en contacto con las fuerzas espirituales, importa mucho más que cualquier otra actividad. La oración no es necesaria para mover a Dios a hacernos favores. Pensar esto sería irreverencia si no fuera tontería. La oración nos hace falta a nosotros para ponernos en condiciones de recibir las dádivas divinas. Dios está siempre dispuesto a dar a sus hijos todo lo que les conviene material y espiritualmente. Si muchas veces parece que no escuchara nuestras oraciones, es porque le pedimos lo que no es conveniente para nuestro progreso espiritual. Este es lo único importante para Dios. A cada instante, Jesucristo podría repetirnos los que le dijo a los dos hijos del Zebedeo, cuando estos le hicieron un ruego lleno de vanidad: «No sabéis lo que pedís». Pero la mayor parte del tiempo somos nosotros los que no queremos recibir aquello que Dios quiere darnos. Él piensa en nuestras almas, nosotros en nuestros cuerpos. Él piensa en la vida eterna, nosotros en la terrena. Si un hijo no quiere aceptar el oficio que el padre le quiere enseñar, es inútil que aquél se lo ofrezca. El padre puede castigarle, pero tiene que guardar sus dádivas hasta que el hijo venga y le suplique lo que él siempre estuvo ofreciéndole. Así debe ser nuestra oración para Dios. No somos nosotros quienes tenemos la iniciativa al pedir. Es Él quien siempre está dispuesto a darnos. La oración debe indicar en nosotros un estado de receptividad. Lleva siempre implícita la cláusula expresada por Jesús en Getsemaní: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Solo así es cristiana la oración. Solo puede decirse que es hecha en nombre de Cristo, la plegaria hecha en el Espíritu del mismo Cristo. Solo en esa forma abre la oración las compuertas de nuestra alma para que le invada la gracia divina. En el Sermón de la Montaña, según San Mateo, nuestro Señor Jesucristo nos muestra la importancia de hacerlo bien o mal la oración. Nos dice: «Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta estar orando de pie en las sinagogas y esquinas de las calles para ser vistos de la gente». La religión no es una convención social, es una convicción personal. De igual manera, no es tampoco una cuestión de palabrerío, sino de sinceridad. Y orando, sigue diciendo el Señor: «No uséis vanas repeticiones como los paganos, porque piensan que por mucho hablar serán atendidos». Dada pues la gran importancia que Jesús atribuía a este tema, no es extraño que escuchara gustosamente el pedido relatado en San Lucas. Así, enseñó a sus discípulos aquella oración magnífica que empieza: «Padre nuestro que estás en los cielos».
por haberla instituido, quien la instituyó, se llama oración dominical, la oración del Señor. San Mateo incorpora esta oración al texto general del Sermón de la Montaña. Es también una enseñanza dirigida exclusivamente a los discípulos. El Evangelio cuenta que Jesús, viendo las multitudes, se había aislado en una montaña. Nuestro Señor tuvo siempre especial predilección por los lugares altos, correspondían a la altura de su espíritu. En esa montaña, en la cual se refugiara, vinieron a él los apóstoles, y él, sentándose, empezó aquella serie de enseñanzas que se inician con las bienaventuranzas. Les dice cosas muy extrañas, completamente contrarias a lo que piensa el mundo. Este considera con admiración a los ambiciosos, a los que se divierten, a los violentos, a los inescrupulosos. Jesús, al contrario, dice que son bienaventurados, dichosos, los humildes, no los vanidosos, los mansos, no los bravucones, los que tienen hambre y sed de ser justos. En este largo discurso, enseña a los discípulos a orar. Les amonesta que cuando invoquen a Dios empiecen por llamarle Padre, vale decir, con el nombre más respetuoso y cariñoso que un hombre puede pronunciar en este mundo. Oraciones con invocaciones altisonantes había muchas, las sigue habiendo. Llamar a Dios el Altísimo, el Omnipotente, el Misericordioso, el Señor, Rey de los cielos, etc. no está mal. Es la humillación natural del hombre ante aquel que excede toda comprensión. No recuerdo antes de la era cristiana, sino el himno a Júpiter de Cleanto el Estoico, en donde aparezca la invocación Padre Zeus, y en la oración del capítulo 23 del Eclesiástico, cuando el hijo de Sirac dice: Señor, Padre y Dios de mi vida. Pero Jesús había venido para acercar los hombres a Dios. Por eso, acorta las distancias y constituyéndose Él mismo en mediador. Y como al unirnos con Él, nos unamos con Dios. El Señor quiere que le demos al Altísimo el mismo nombre dulcísimo que Él le daba: Padre. Se trata, sin embargo, de una escala de perfección. Es un camino para ascender a Dios. Naturalmente, nuestro Señor empieza por una invocación a éste. Refleja así su unión con Él. Nosotros, sin embargo, pobres pecadores, haríamos bien en empezar por lo último, por la petición: líbranos del mal. Antes de aproximarnos a Dios, tenemos que purificarnos, limpiarnos del pecado. Luego, una vez que hemos renunciado a todo lo que pueda ofender, debemos pedirle que no nos deje caer en la tentación y nos perdone nuestras pasadas ofensas. La experiencia nos dice que, en efecto, que a menudo el recuerdo del pecado, cuando no ha habido un sincero arrepentimiento sin el cual no puede haber perdón, es nueva ocasión de pecar. Los deseos que sentimos antaño engendran nuevos apetitos o gaño, pero para ser perdonados debemos también perdonar a los demás. Jesús es terminante en esto. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Tras haber perdonado y haber sido perdonado, nos hallamos en condiciones de pedir a Dios el pan espiritual de cada día, su gracia. Reconfortados con ella, materializada en la Santa Eucaristía, podemos esperar alcanzar la cumbre de la vida espiritual. Esta se halla expresada en una sola frase: hágase tu voluntad. Constituye la expresión máxima del Padre Nuestro y su esencia. Ni Jesús mismo, en la eternidad y en su vida terrena, pudo ir más alto. Por obediencia a la voluntad del Padre,
como escribe San Pablo a los Filipenses, se hizo hombre y tomando la forma de un siervo, murió en la cruz. Cuando en Getsemaní pide que, si es posible, pase de él la tremenda prueba de la pasión, concluye su plegaria en una rendición absoluta. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nuestra alma haya llegado a esas alturas, cuando no tenga más voluntad que la de Dios, su santidad será completa. Entonces, solo entonces, podremos esperar que venga a nosotros el reino de Dios. Este reino, según San Pablo, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Así lo dice en el capítulo 14 de su epístola a los Romanos. Solo cuando el alma siente en sí verdaderamente esa paz de Dios, santifica realmente su santo nombre. Solo entonces puede decir sinceramente y de todo corazón, Padre nuestro. Porque siendo Dios amor, según dice el evangelista San Juan, solo los que realmente le aman pueden comprender a Dios.